Buenos días, quinto grados. Vamos a iniciar periodo 3 con el tema sismos generados por subducción. Vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre el por qué los continentes se unen entre sí o se fragmentan. Los océanos se abren, se levantan montañas y hay cambios de clima, influyendo todo esto en el desarrollo de los seres vivos. Todos estos fenómenos están relacionados directamente con nuestro relieve, con nuestra geografía y el por qué los sismos pueden ocasionar severos daños dependiendo de estas características que les he mencionado. Gran parte de los sismos que ocurren en El Salvador se deben al movimiento de dos placas importantes, la llamada placa de Cocos y la placa del Caribe. Estas dos placas generan un movimiento llamado subducción, el cual consiste en que la placa submarina de Cocos se introduce bajo la placa continental del Caribe. Al producirse este fenómeno se crea una gran presión que puede traducirse en terremotos. Nosotros sabemos que hay una teoría de las placas tectónicas, una teoría geológica que explica la estructura de la litosfera, a las placas que la forman y la causa de estos movimientos. Tal vez ustedes recordarán que en nuestro país, o más bien a nuestro país, es altamente sísmico. Por ejemplo, los estudios sismológicos manifiestan que diariamente hay más de 60 sismos de baja intensidad diariamente. Lo que sucede es que nosotros no los percibimos porque son precisamente de baja intensidad, pero diariamente tiembla. Lo que sucede a veces es que como estamos en actividad o a veces son tan insensibles que no son perceptibles, pero sí todos los días tiembla. También da explicación a los procesos de formación de nuevos relieves, cadenas montañosas, sistemas de fallas, fosas marinas, etc. Nuestro relieve, ustedes saben que es bien irregular. O sea, nosotros prácticamente no tenemos lo que otras zonas geográficas del mundo tienen, extensas llanuras, por ejemplo, porque nuestro sistema es montañoso y en ella vamos a encontrar un montón, por así decirlo, una variedad de relieve topográfico. En El Salvador, pues más bien nuestro país está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. La placa de Cocos subduce bajo la placa del Caribe. La corteza de la placa de Cocos, al estar sometida a altas temperaturas y presiones, se hunde, se va fundiendo, integrándose al manto y provocando la formación de magma. El magma, ustedes saben que es el que expulsan los volcanes, por ejemplo, cuando hay fenómenos eruptivos. En este caso, ¿qué es la teoría tectónica de placas? Las capas descansan sobre una capa de roca caliente y flexible que se llama astenosfera. Ahí pueden ver ustedes un gráfico de la estructura interna de la Tierra y desde dónde comienza la presión por las altas temperaturas hasta salir a la superficie, y cuando esto se libera producto del movimiento de las placas es que se producen esos sismos de mediana, baja o alta intensidad. Uno de los principales puntos de la Tierra, o más bien de la teoría tectónica de placas, es la existencia de un equilibrio entre la litosfera que se crea en los bordes divergentes y lo que se destruye en los divergentes. Siempre se ha dicho que la Tierra es perfecta, que mantiene su equilibrio, y muchas veces la liberación de energía no se da en la forma que nosotros
deseáramos, porque se da a través de estos movimientos telúricos para liberar el exceso de energía o las presiones de las capas interiores. Y a veces uno se pregunta que si solamente nosotros estamos en una zona sísmica, ya que se escucha que, por ejemplo, ciertos países de Europa como España padecen muy poco de sismos. De hecho, muchas estructuras arquitectónicas se han preservado por siglos debido a que son zonas en las que no tiembla prácticamente, como sucede en nuestra región, y eso ha ayudado a conservar. Dice que hay 15 placas mayores y 43 placas menores alrededor del mundo. Pues no vamos a detenernos mucho a estudiar cómo se llaman, dónde están, sino solamente conocer que no solamente son la placa de Cocos y la del Caribe que nos afecta a nosotros por la región donde estamos, sino que hay alrededor del mundo 15 grandes placas y 43 de mediana magnitud. Hay 3 tipos de placas según el tipo de litósfera que la compongan: la oceánica, obviamente en el mar, y la continental, o ambas, una mezcla de las dos. Por ejemplo, las placas oceánicas tenemos la placa de Nazca, las placas mixtas, que son oceánicas y son continentales, la placa africana, y las placas continentales como la placa arábiga. En un sismo se pueden identificar 2 partes esenciales: el epicentro y el hipocentro, además de las fallas que lo producen. Las placas tienen límites. Hay bordes constructivos, divergentes o dorsales oceánicas. Las placas oceánicas se separan y se crea la litósfera a partir del magma de las placas más bajas. O sea, se va formando el relieve como lo conocemos nosotros, pero no es por arte de magia, sino que es producto de todo este movimiento que sucede en las capas interiores de la Tierra. Cuando las placas liberan energía, mucha de esta presión prácticamente una empuja a la otra y a veces se fracturan. Algunas de estas fracturas son aprovechadas por el magma para su salida hasta la superficie, donde se producen erupciones volcánicas y la formación de los conos volcánicos, la salida del magma. Estas placas contribuyen a hacer más gruesa la corteza terrestre. Como les decía, esto es lo que da origen a la formación de nuestro relieve. Y claro, tienen límites. El borde destructivo, convergente o zonas de subducción, como dice el tema, es donde las placas se juntan destruyendo litósfera. Fíjense que dice destruyendo litósfera. Este desplazamiento genera terremotos y actividad magmática de diversa intensidad. O sea, es indiscutible e inevitable que cuando se da este fenómeno de que una placa subduce bajo la otra, se produce el llamado zona de subducción o fenómeno de subducción, y esto inevitablemente siempre da origen a un sismo que puede ser de mediana o alta intensidad, o como les decía anteriormente, tan imperceptible para nosotros que no nos damos cuenta ni que tiembla. Pero esto es inevitable cada vez que sucede este fenómeno de subducción. Y esto obviamente pues provoca colisiones. Al provocar la colisión es que nosotros sentimos esos sismos generados por este fenómeno de subducción. Pues los bordes pasivos, por ejemplo, de las fallas transformantes, no se crea ni se destruye la litósfera. Las placas se desplazan lateralmente una respecto a la otra, produciendo actividad sísmica. En la imagen pueden observar ustedes cómo ese camino del relieve está marcando prácticamente el recorrido de una de estas placas.
Y como les decía anteriormente, cuando sucede un sismo podemos identificar partes que genera este fenómeno sísmico. Por ejemplo, el epicentro que les mencionaba, que es un punto en la superficie justo arriba del hipocentro donde se manifiesta la intensidad de energía liberada. Y el hipocentro es el punto en el interior de la Tierra donde se origina el movimiento de las placas. Dicho de forma más sencilla, el hipocentro es en el interior de la Tierra donde se origina el movimiento de las placas, y el epicentro es más superficial, justo arriba del hipocentro, y es donde nosotros percibimos esa liberación de energía a través del movimiento telúrico. Pues el por qué se mueven las placas, pues la teoría de las placas manifiesta de que las corrientes de convección originadas en el manto al fundirse parcialmente los materiales cuando están en contacto con el núcleo ascienden llegando a la litósfera, se enfrían para bajar de nuevo en las zonas de subducción, y esta dinámica es constante para poder liberar la energía, porque de lo contrario se acumularía tanto y sería todavía más complicada la situación en las capas internas de la Tierra. Ya les explicaba de que la gravedad, por ejemplo, para nosotros de que se muevan las placas es cuando una se encuentra inclinada en una zona de subducción, favorece el deslizamiento hacia abajo, el extremo subducción más denso y frío arrastra la placa en el llamado tirón gravitatorio. O sea, es como que una se hunda y la otra se eleve, dando origen a las formaciones del relieve que conocemos, pero también con las consecuencias para nosotros de los movimientos telúricos. Hay fuerzas generadas en la rotación de la Tierra y las fuerzas de marea del Sol y la Luna. O sea, muchas personas solo asocian el sismo con choque de placas o fenómeno de subducción, pero realmente esto tiene mucho que ver también con la rotación, la traslación y las fuerzas, por ejemplo, como expresa acá, de la marea, del Sol y la Luna. Toda esa cantidad de energía que acumulan las capas interiores de la Tierra se manifiesta cuando suceden estos movimientos de las capas de la Tierra en sismos, como nosotros lo conocemos. Esto de la teoría de las placas, pues realmente han habido personas que han estudiado esto y la formación, por ejemplo, de los continentes. El caso de Alfred Wegener, que es uno de los más prominentes sobre esta teoría de la expansión del fondo oceánico y de la deriva continental, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos hoy como continentes. Ellos expresan de que antes no era así y que poco a poco, debido al movimiento de lo que yo les explico de las placas, se fueron separando los continentes y se formó lo que hoy conocemos. Este científico, por ejemplo, expresa de que dice que los continentes antes encajaban unos con otros y como que fuera un rompecabezas, ¿verdad? Uniditos. Y luego, debido a estos movimientos que yo les explico de las capas, se empezaron a separar las grandes masas que hoy conocemos como continentes, dando lugar a la formación del relieve que conocemos ahora en el mundo. Esto da lugar también a la formación del relieve que caracteriza a cada región del mundo, a las cadenas montañosas que identifican, por ejemplo, a ciertas regiones del planeta. Hay países, por ejemplo, en Centroamérica, que el caso de Honduras, que Honduras está registrado como un país que no tiene un registro oficial de volcanes, pero si usted visita Honduras va a encontrar un relieve lleno de elevaciones que pareciera de que todo Honduras, ciertas regiones de ese país, no hay lugares llanos, sino que solamente elevaciones.
Sin embargo, esto caracteriza a estas regiones y les da ventaja en algunas situaciones, como por ejemplo en nuestra región los tornados y huracanes encuentran barreras naturales con estas elevaciones y no causan daño como lo hacen en zonas abiertas en las que no hay una barrera natural que detenga el avance de estos fenómenos atmosféricos. Pues las consecuencias del movimiento de las placas ya las sabemos. Se producen sismos que nosotros muchas veces solo escuchar la palabra sismo pensamos en destrucción. Ya hemos pasado nosotros una gran cantidad de experiencias tristes sobre los sismos que han sucedido a lo largo de la historia de nuestro país, igual que otras regiones del mundo, pero que nosotros pues tenemos esa experiencia y por eso nos preparamos para poder hacer frente a una situación. Por eso hacemos simulacros, para que de alguna manera nosotros nos preparemos y hagamos frente a esta situación preparados de la mejor manera. Por eso hacemos simulacros en el colegio, en nuestra casa también. Nosotros debemos de tener prácticamente un plan de emergencia de este tipo si llegase a pasar, porque estar preparado pues es lo mejor. Así es que les dejo esta información para reforzar el primer contenido de el periodo 3. Pasen buen día.